Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos arrancando a ver la primera clase correspondiente a músculo. En este trabajo práctico vamos a volver a estudiar un órgano y un tejido. Los que son alumnos míos del del cursado anterior, esperen, les quiero mostrar. Yo siempre hago la misma pregunta en, eh, cuando tengo que dar la parte de hueso. Ya les muestro, un segundito. Ahí les presento. Creo que ahí me van a ver. Banquen un momentito porque he tenido que ir a sacarlo. Esto es un cráneo. Hola, les presento. Esto es un cráneo de verdad. Esto ha sido una persona, ¿ok? Esta estructura que ustedes están viendo acá es un órgano, ¿ok? Un hueso es un órgano, es una estructura anatómica visible con distintos puntos, bla, 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 bla. Reparos anatómicos, caras, surcos, fisuras, agujeros, bla, bla. Acá tenemos la base del cráneo, y tenemos el foramen magno, acá tenemos cavidad orbitaria, estos son los huesos suturales, incluso puedo ver el punto, si ven ahí la impresión dendrítica de la arteria cerebral media, ahí en el hueso temporal, o sea, se ve todo, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Esto es un órgano. Porque yo hago siempre esta pregunta y ustedes no saben decir que esto es un órgano, ¿ok? Bueno, la misma pregunta va a venir ahora para músculo. Si yo voy y saco el bíceps de la vaca, corto y saco el bíceps de la vaca, ¿qué es lo que yo voy a ver? Un órgano, ¿ok? Por eso el título grande dice músculo, músculo estriado esquelético, que es el cual vamos a hablar, tejido muscular estriado esquelético. Acá yo tengo que hacer una integración a anatomía e histología. Pero nunca se olviden que un hueso es un órgano que se describe histológicamente. Un músculo es un órgano que se describe histológicamente, ¿ok? Yo quiero que eso no se lo olviden nunca más, porque son órganos. Pero desde el punto de vista histológico vamos a hablar de un tejido, ¿ok? Bueno, hecha toda esa aclaración, ahora sí vamos a empezar la clase. ¿Bien? Apago la cámara porque les comento, en mi casa está lleno de celulares, mi casa ahora se ha vuelto un hostel, está viviendo un montón de gente, y si prendo la cámara me da miedo de que me pegue una bajada del wifi y me deje de grabar, se me desconecte la computadora, ya me ha pasado en ciencias biológicas esto, así que por eso apago la cámara, si no daría con la cámara prendida sin problema y listo, ¿ok? Bueno, vamos a ver acá primero la definición. Como vamos a hablar ahora del tejido, tenemos que decir que el tejido muscular es un tejido fundamental desde la perspectiva histológica conjuntamente al epitelial, conectivo y nervioso. Finalmente, llegamos al último tejido fundamental desde la perspectiva histológica. No se olviden, en histología yo estudio los tejidos fundamentales y los tejidos conectivos especializados. Los tejidos fundamentales eran epitelio, conectivo, muscular y nervioso, y yo después tengo variedades de ellos dentro del tejido epitelial, de revestimiento, epitelios especializados, aparecía el mioepitelio, el neuroepitelio, aparecía el epitelio glandular, a su vez lo podía subclasificar en exócrino o en endocrino. Después tenemos, qué sé yo, tejido conectivo, propiamente dicho, especializado, cartílago, huesos, sangre, hematopoyético, linfoide, dentario, paradentario. En músculo vamos a tener músculo estriado, esquelético, y después tenemos un visceral, después tenemos el cardíaco, después viene el músculo liso, y después tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso es tejido nervioso y fibra. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá estamos ya terminando de hablar de estos tejidos fundamentales. Y para hacer un redondeo, nunca se olviden, ¿por qué los cuatro grandes tejidos entran dentro de la conceptualización de fundamental? Porque son los que definen histológicamente al órgano. Todo órgano está construido por tejido conectivo, epitelial, nervioso y muscular. Doy el ejemplo fácil que siempre doy. La piel. La piel es un órgano. Su capa epidérmica es epitelio. Su capa dérmica es tejido conectivo. Su capa dérmica contiene en su interior músculo, músculo erector del pelo. Y después tenemos filetes nerviosos, todos los receptores sensoriales que ustedes tienen que estudiar en somestesia. Entonces, hay epitelio, conectivo, muscular y nervioso formando un órgano. Por eso se habla de tejidos fundamentales. Espero que si se han preparado con alguien, alguien le haya explicado esto, y si no se lo han explicado, lo sepan ahora para siempre, ¿ok? Bueno, ahora, el músculo, perdón, se clasifica primero al microscopio óptico. ¿Cómo lo veo al microscopio óptico? El músculo estriado se llama estriado porque se ven estrías transversales. Y a su vez yo tengo una subclasificación del estriado que es esquelético y cardíaco. Y el esquelético a su vez se subdivide, que ya lo vamos a ver. ¿Bien? Después tenemos el músculo liso, no tiene estrías transversales visibles al microscopio óptico. Y ya vamos a describir toda la célula para que ustedes lo entiendan perfectamente. Vamos a ver ahora las características fundamentales. El tejido muscular deriva del mesodermo
Y acá ustedes tienen que hacer recuerdo de embriología. Los niños del año pasado, sé que los que se han preparado conmigo lo van a recordar. Los que han sido exalumnos míos de años anteriores también lo van a recordar. Pero los que no han cursado conmigo el año pasado no van a entender esto. Pero voy a hacer una breve conceptualización. Ustedes no se tienen que olvidar que un embrión tenía la capa ectodérmica, luego venía el mesodermo y luego venía la capa mesodérmica por abajo. En un corte transversal del embrión, yo voy a tener unas ciertas estructuras a nivel de este corte. Voy a tener en el centro lo que se llamaba notocorda y hacia los laterales voy a tener que el mesodermo se empieza a diferenciar en tres partes. Aparece el mesodermo paraxial, que se lateraliza, o sea, va lateral a la notocorda. Después va a venir el mesodermo intermedio, y luego va a venir un derivado que se separa en dos hojas, que se llama mesodermo lateral, con su hoja parietal hacia arriba, porque esto es dorsal del embrión, y su hoja ventral o visceral hacia abajo, porque esto es el vientre del embrión. Esto sería endodermo, esto sería ectodermo, y voy a tener los tres derivados del mesodermo. Voy a tener mesodermo paraxial, intermedio y lateral con sus dos hojas. El mesodermo paraxial, esta bola, va a formar después los somitas y los somitómeros. Y es de ahí donde deriva el músculo estriado esquelético. Pero del mesodermo lateral, hoja visceral, va a derivar el músculo cardíaco y el músculo liso. Por eso acá les pongo mesodermo lateral, no les hago la aclaración específica de qué hoja. Viene el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. Esto sería un corte transversal de un embrión donde se están viendo las distintas estructuras. Repasen los que han visto conmigo todo este tema, péguenle de nuevo una leída al temario de gastrulación, porque ahí se lo he dado. Y los que no han hecho conmigo, bueno, busquen un video en YouTube o infórmense para que les quede claro qué son estas estructuras. Bien, ahora vamos a ver y redondeemos el músculo estriado esquelético. Entonces, yo voy a tener desde este mesodermo paraxial células mesenquimáticas, las cuales se van a diferenciar porque empiezan a ser inducidas en células madres musculares llamados mioblastos. El mioblasto aparece y acá lo que nos están mostrando siempre son cortes transversales. La célula mioblástica en el corte longitudinal se la ve así y en el corte transversal se la ve de esta manera. Entonces, al corte transversal o longitudinal se ve que el núcleo es central y su citoplasma es basófilo. ¿Por qué? Porque es una célula madre. Las células madre son basófilas porque tienen abundancia de ribosomas libres. Ribosomas libres, que si ustedes recuerdan de biología, producen proteínas de importación, proteínas necesarias para duplicar las organelas adentro de la célula y que ésta pueda dividirse. ¿Ok? Bueno, por distintos inductores, que a ustedes no les interesa, los mioblastos van a empezar a fusionarse. Y aparece esta palabra tan importante que la tienen que manejar muy bien. Se toma mucha relevancia de este concepto en embriología, pero como ustedes ya no ven nada, ha perdido su relevancia y lo van a tener que aprender acá en esto. El concepto de sin sitio. Embriológicamente, el sin sitio es una masa gigante citoplasmática. ¿Cómo se forma el sin sitio? A partir de la fusión de células uninucleadas. Entonces, yo tengo una célula uninucleada más una célula uninucleada más una célula uninucleada, me va a generar una gran masa citoplasmática porque se fusionan todos los citoplasmas con múltiples núcleos. Eso es un sin sitio embriológicamente. Es una masa celular citoplasmática gigante multinucleada. Entonces los mioblastos se fusionan y forman este sinsitio. El sinsitio va a ser obviamente multinucleado porque son células uninucleadas que se van combinando. Entonces se forma esta gran masa citoplasmática con múltiples núcleos. Al corte transversal se observa esto. Las células se están empezando a fusionar y generan estos puntos de cohesión ahí ancladitos. Ok, pero esto se tiene que terminar de organizar. Es entonces que se forma, después de la fusión de los mioblastos, lo que se dice el miotubo. ¿Qué es el miotubo? Es en realidad el primordio de la fibra muscular. ¿Por qué? Porque el miotubo ya empieza a tener miofibrillas en su disposición periférica. Las miofibrillas son proteínas contráctiles que le dan una característica importante a la célula muscular, que es la contracción. Luego, los núcleos continúan en el centro y luego, por actividad sintética proteica, la célula muscular se va a diferenciar en el miocito, en la célula diferenciada, en la fibra muscular estriada esquelética. Entonces, las miofibrillas se organizan y definen la diferenciación. ¿Cómo es el cantar acá? Que los núcleos se vuelvan periféricos y que las miofibrillas se vuelvan centrales. ¿Ok? Ya van a entender todo esto, pero es así la situación. ¿Bien? Bueno, entonces, retomando, acabamos de terminar de ver todas las características fundamentales.
El músculo es un órgano bastante vascularizado. Es más, el tipo de vascularización va a ayudar a clasificarlo al músculo bioquímicamente. La vascularización sirve para una clasificación bioquímica del músculo. Esta clasificación bioquímica la van a volver a ver en fisiología cuando hablemos de los distintos tipos de unidades motoras. Y la inervación es súper importante porque va a formar una estructura que la vamos a ver en ambas materias, tanto en fisio como en histo, que se llama placa motora, ¿bien? O unión neuromuscular. Luego aparece la lámina externa. ¿Qué es esto de la lámina externa? Bueno, creo que recordarán de tejido adiposo, que lo hemos nombrado. La lámina externa era la pseudomembrana basal. Es un depósito de toda la composición orgánica que va a tener la célula en cuanto a la membrana basal. O sea, aparecen los colágenos, los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos sin fibras, ¿ok? Sin fibras, como por ejemplo las fibras colágenas tipo 1 y cosas así. Entonces, la lámina externa es una pseudomembrana basal, un depósito de glucosaminoglucanos y proteoglucanos que reviste a la célula muscular y es producida por la propia célula muscular. ¿Dónde vamos a tener lámina externa? Bueno, lo tenemos en las células adiposas, el adipocito, lo vamos a encontrar también en las fibras nerviosas. ¿Saben en dónde? En la sustancia periférica, en el sistema nervioso periférico, porque es producido por la célula de Schwann. La célula de Schwann es quien lo forma. Y por aparte, vamos a tener también las fibras musculares. Las fibras musculares todas producen esta envoltura de glucosaminoglucanos y proteoglucanos, ¿ok? Después vamos a tener uniones especializadas. Fíjense, las uniones no son solamente entre células, se pueden dar en el tejido conectivo, se pueden dar en el tejido muscular. Aparecen los discos intercalares, que son propios del corazón, y aparecen las uniones gap o nexus o en hendidura, que son propias de las células del músculo liso, CML. Por aparte, vamos a tener envolturas conectivas que nos recuerda a la estructura del nervio periférico. Aparece el endomicio en vez de endoneuro, aparece el perimicio en vez de perineuro, aparece el epimicio en vez de epineuro. El endomicio, y por aparte, fíjense, las uniones no son solamente entre células, se pueden dar en el tejido conectivo, se pueden dar en el tejido muscular. Aparecen los discos intercalares, que son propios del corazón, y aparecen las uniones gap o nexus o en hendidura, que son propias de las células del músculo liso, CML. Por aparte, vamos a tener envolturas conectivas que nos recuerda a la estructura del nervio periférico. Aparece el endomicio en vez de endoneuro, aparece el perimicio en vez de perineuro, aparece el epimicio en vez de epineuro. El endomicio está en todos los músculos poseen endomicio, no importa si es cardíaco, liso o esquelético. Y perimicio y endomicio solamente lo encuentro en el músculo estriado esquelético. ¿Bien? Ahora, en cuanto a sus características fisiológicas, la célula muscular es excitable, realiza conducción del potencial de acción y su respuesta es la contractibilidad. La contractibilidad es lo que lo hace distinta de la célula nerviosa, porque la célula nerviosa no tiene capacidad contractil, porque no posee o no expresa las proteínas motoras. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a ver las funciones del músculo en general. Permite el movimiento por medio de la contracción muscular, estabiliza articulaciones, favorece la postura bípeda, favorece la protección, aporta calor y es un estimulante vascular. Vamos de aparte. Cuando decimos que aporta calor, es porque el músculo es un tejido muy metabólico. ¿Se acuerdan de la clasificación de los tejidos metabólicamente activos e inactivos? Que lo vimos en fisiología en la parte de dieta y nutrición. Yo ahí les nombré a ustedes que el músculo era un tejido metabólicamente activo. Y el metabolismo, ¿a mí qué me produce? Me produce energía térmica, por un lado, que es el calor corporal que yo poseo, y me produce energía química, que es ATP. ¿Bien? Por aparte, decimos que es un estimulante vascular. Ustedes han estudiado, supongo ya han visto miembro inferior, la famosa suela venosa que tenemos en la planta del pie. Debajo de la piel de la planta tenemos una gran cantidad de grasa en la hipodermis. Y en esa grasa va un plexo venoso, que es la suela venosa que tenemos en la planta del pie. Cada vez que nosotros pisamos, se estrujan esas venas y elevan en contra de la gravedad la vascularización hacia el corazón, ascendiendo en el cuerpo humano. ¿Bien? Eso es como para que entiendan qué onda con esto de la estimulación vascular del músculo. A partir de la marcha, favorecemos que la sangre circule. ¿Bien?
Bueno, vamos a hablar entonces de la clasificación del músculo. Ya hemos dicho que el músculo estriado es quien posee las bandas transversales y el músculo liso no. El músculo estriado a su vez se divide en esquelético, ¿ok? Se divide también en el visceral y en el cardíaco. Acá hay acá yo, bueno, lo voy a poner así, músculo estriado somático, pongan acá la palabra somático, y de acá sale este y este. Yo me equivoqué, disculpen. Esta es la clasificación. ¿Por qué se habla de somático? Porque está controlado por el sistema nervioso voluntario. Bien, el sistema nervioso central voluntario. Entonces, el esquelético van a ser los músculos del esqueleto axial o los músculos oculares que permiten el movimiento de los ojos. Participan en el movimiento y la postura. Los somáticos viscerales, ¿por qué se llama así? Porque forman parte de órganos internos, como la lengua, parte de la faringe y el esófago. Estos facilitan el habla y la deglución. Y el músculo, y el diafragma, que facilita la respiración. El diafragma es el principal músculo de la respiración. Lo van a ver conmigo cuando veamos la rotación de respiratorio en fisiología. Luego, el estriado se divide en cardíaco. El cardíaco se ubica específicamente en el miocardio, en la capa media del corazón, y en el inicio de los grandes vasos. Bien, esa presencia de músculo cardíaco en los grandes vasos es una de las tantas causales de arritmias que tienen los pacientes porque no tiene que aparecer ese tejido cardíaco en un vaso sanguíneo. Bien, y el tejido muscular liso se encuentra en los tractos digestivos, urinario, respiratorio y vasos sanguíneos. A nivel de todos los tractos, facilita el peristaltismo y a nivel de los vasos sanguíneos es un vasomodulador. ¿Por qué? Porque puede vasodilatar o vasocontraer. O sea, se modula en efectos opuestos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el músculo estriado esquelético. El músculo es un órgano que se encuentra rodeado de vainas conectivas. Aparece entonces el epimicio, el perimicio y el endomicio. Les van a pedir dibujar esta estructura al microscopio, en un corte transversal. Ya lo hacemos al dibujito. Bien. Vamos a tener el epimicio, tejido conectivo denso, regular de tipo colágeno. Esto es lo que se denomina fascia muscular o aponeurosis. Yo sé que ustedes de anatomía saben que fascia y aponeurosis en realidad no es lo mismo, pero acá en la cátedra de histo, fascia y aponeurosis se utilizan como sinónimos. ¿Bien? Entonces, lo más correcto, si ustedes le quieren decir bien, es la fascia muscular. ¿Ok? Después tenemos que este tejido se va a continuar, fíjense, si yo tengo acá el epimicio, que es este que reviste acá, se continúa con el tejido conectivo denso regular del tendón. Y recuerden la unión osteotendinosa. Acá los hago repasar un tema de cartílago, que acá podía haber cartílago fibroso. En la unión osteotendinosa. Bien. Bueno, tenemos entonces que posee vasos y nervios grandes. El perimicio se va a dividir como envolturas hacia los fascículos musculares y también va a tener vasos y nervios grandes. ¿Y qué onda con el endomicio? Miren lo que dice. El endomicio solo es tejido conectivo laxo de tipo reticular. O sea que lo que tiene son fibras reticulares. Acuérdense que las fibras reticulares acompañan en la membrana basal. Entonces, la lámina externa es todo el depósito orgánico de proteoglucanos y glucosaminoglucanos alrededor de una fibra muscular. Y el endomicio es el tejido conectivo laxo reticular, las fibras reticulares que van a acompañar esa fibra. ¿Bien? Ahora, a nivel del endomicio, yo ya solo voy a tener capilares y ramificaciones nerviosas. Las ramificaciones nerviosas van a servir para la placa motora y los capilares van a irrigar al órgano. Bien, este envuelve entonces a cada fibra muscular. Entonces, si yo tuviera que hacer un dibujo práctico, fácil, sencillo, yo voy a dibujar esto. Un corte transversal como si fuera una feta de músculo. Y ahora vamos a señalar el epimicio. Luego lo voy a dividir como en una cruz. Esto va a ser un fascículo muscular. Cada envoltura que yo estoy marcando acá en triángulo, síganme, o sea, sería cada una de estas envolturas. Yo les estoy cambiando el color para que ustedes lo entiendan, pero es eso. Va a ser el perimicio. Y por aparte vamos a tener las envolturas internas. Endomicio. ¿Quién va a estar adentro? La fibra muscular, la fibra muscular. Entonces acá tienen el corte transversal de lo que ustedes van a tener que graficar y explicar si el docente les pide a ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces este endomicio y perimicio. Vamos de aparte. La técnica que se utilizó acá es la tricrómica de Masson.
es tan buena esta técnica para estudiar músculo? La tricrómica de Mason me marca de color azul, como si fuera una tricrómica de Gallegos, el colágeno. Entonces, donde yo veo azul son las bandas conectivas, ¿bien? Hacia la derecha estoy viendo un menor aumento. Entonces, acá veo señalado esta parte que va a ser perimicio. Cada uno de esos grandes conjunciones van a ser los fascículos musculares. Y luego acá vamos a tener las fibras, o mejor dicho, el endomicio. Esto es el endomicio. El endomicio lo puedo ver con más aumento acá a la izquierda, que va a ser esta parte, endomicio, bien. Y vemos acá las fibras musculares estriadas esqueléticas, bien. Fíjense que se ve muy bien al microscopio óptico el patrón transversal estriado, por eso se llama estriado este músculo, ¿ok? Bueno, acá lo que se están viendo son capilares, son vasos endoteliales, son células endoteliales, y esta es la estriación transversal, ¿bien? Bueno, y esto sería la descripción de histología en cuanto al tejido conectivo y al tejido muscular. Ahora, el músculo se organiza jerárquicamente. Una fibra muscular va a estar construida por unidades estructurales llamadas miofibrillas. Estas unidades se disponen longitudinalmente. Entonces, vean acá, ¿cómo vamos a graficar esa estructura? Es muy, muy fácil. Ustedes no se achanchan. La fibra muscular se la dibuja así. Ella va a tener sus miofibrillas dispuestas longitudinalmente, en este sentido. ¿Bien? Eso primero. Después, cada miofibrilla, subunidad anátomo-funcional de la fibra, está formada por unidades que se llaman sarcómeras, divididas en bandas, y gracias a esas bandas que posee, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a tener el patrón estriado transversal que acabamos de ver en la microscopía óptica. Esta estructura ustedes la pueden ver acá. ¿Por qué? Porque yo tengo acá la fibra muscular dispuesta longitudinalmente. La miofibrilla, ¿cómo corre? Longitudinalmente. Y sin embargo, yo veo acá un patrón estriado con bandas oscuras y bandas más claras. Ese patrón estriado depende de cómo se organicen las bandas del sarcómero. Estas en negra se llaman bandas oscuras y las que están en el medio, que son claras, se llaman bandas claras. ¿Ok? Bueno, ahora, a su vez, las bandas del sarcómero están formados por miofilamentos finos y gruesos. Los filamentos finos son actina, tropomiosina y troponina en este músculo. Todo músculo estriado tiene troponina. ¿Yo he dicho músculo liso? No. El músculo liso no tiene troponina. Por eso les pongo el músculo estriado sí troponina. El liso no. ¿Ok? Y los filamentos gruesos van a estar formados por una miosina especial, que es esta miosina 2. ¿Ok? Esta miosina 2 va a tener la disposición de bipolar. Anoten eso, es una miosina bipolar. Los miofilamentos, a su vez, van a tener proteínas accesorias que las tienen que estudiar, ya la vamos a ver, que colaboran con la estructura y la función de los filamentos finos. Ahora, yo estoy viendo en este esquema una situación longitudinal de la fibra y una situación transversal de la fibra. He cortado transversalmente la fibra a la derecha. ¿Qué es lo que pasa acá? Ustedes van a leer en algún momento, en la teórica, si es que la leen, que es que aparece que las miofibrillas se organizan en conjuntos. Y eso se llaman campos de Conein. Los conjuntos estos de miofibrillas agrupadas son artefactos en la técnica histológica. ¿Qué es lo que pasa? Las proteínas como que condensan y se precipitan, chicos. Entonces se agrupan y se ven grandes bolas agrupadas, ¿ok? Los campos de Conein son, porque lo van a leer, artefactos de la técnica histológica y son agrupaciones de las miofibrillas cuando yo hago la preparación histológica. ¿Bien? Se pegan, se pegotean. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Acá el núcleo, y acá veo así unas bolas, todas amontocochinadas poliédricas, que representan los campos de Conein. ¿Sí? Entonces, si les llegan a preguntar qué es un campo de Conein, ustedes tienen que decir que es una agrupación de miofibrillas y es un artefacto en la técnica histológica cuando se realiza. ¿Bien? Bueno,
Ahora entremos a hablar de la clasificación de las fibras esqueléticas. Esto es un tema que les cuesta un montón y es súper fácil. Bien, la clasificación tiene distintos criterios y todos los criterios se pueden agrupar en cada tipo. Primero vamos a hablar de sus extremos, después vamos a hablar del tipo medio, ¿ok? Y otra cosa muy importante que tienen que saber es que cualquier músculo de mi cuerpo tiene los tres tipos de fibras estriadas esqueléticas, pero siempre un músculo va a tener el predominio de una respecto a la otra, lo que va a hacer que sus fibras musculares tengan una determinada función. Vamos primero con las fibras de tipo 1 o bioquímicamente clasificadas como oxidativas lentas. Ya tienen dos palabras importantes, hacen oxidación y tienen actividad lenta. Síganme. Estas fibras en cuanto a su tamaño son pequeñas y muy rojas. Eso es un punto que nos va a servir acá en actividad metabólica. El perfil metabólico, la actividad metabólica es elevado. ¿Por qué? Porque si son rojas, ¿cuál es esa famosa proteína que ustedes estudiaron el año pasado como marcadora de lesión cardíaca, que era una hemoproteína, la mioglobina? La mioglobina es una proteína muy abundante a nivel de las fibras tipo 1. Y también, al tener una actividad metabólica alta y al ser oxidativas, no solamente van a tener mioglobinas, van a tener abundantes mitocondrias y también enzimas mitocondriales. Entre las enzimas mitocondriales van a tener mucho citocromo. ¿A qué le estoy hablando yo citocromo? Al complejo 4 de la cadena respiratoria, la famosa citocromo oxidasa. Los que han hecho bioquímica conmigo, repasen eso porque lo hemos recontradado en cadena respiratoria, y los que no han cursado conmigo bioquímica el año pasado, vayan a leer sus apuntes de bioquímica para que recuerden qué era la citocromo oxidasa. ¿Ok? Si yo tengo mucha mioglobina, ¿qué me está diciendo eso? Que voy a tener mucho oxígeno, porque la mioglobina, la función esencial, era que tenía al almacenamiento de oxígeno. Y si yo tengo muchas mitocondrias y muchas enzimas mitocondriales, voy a poder utilizar todo ese oxígeno en abundancia para producir mucho ATP. Voy a tener una muy buena reserva de ATP, que después ese ATP lo voy a derivar, acuérdense, a la fosfocreatina. No se olviden, a lo que ustedes han estudiado ya en bioquímica. Ese ATP después va a ir derivado a la fosfocreatina, por la famosa creatinfosfoquinasa, que era la CPK, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden. Bien, hemos dicho que eran oxidativas, pero son lentas. Y el color rojo, perdón, tiene que ver con el gran depósito de mioglobina, porque es una hemoproteína, tiene hierro, tiene mucho. Entonces le da ese aspecto rojo en fresco. ¿Cómo es la velocidad enzimática? ¿De quién? De la ATPasa que tiene la miosina. Ya vamos a ver, la miosina tiene en su cabeza una función enzimática, que es la ATPasa, la cabeza de la miosina. La velocidad enzimática es lenta, lo que favorece que la contracción de estas fibras sean lentas. Es vaga esta fibra, pero ella tiene mucho. Es como, ¿vieron esas películas que siempre hay un gordito ricachón? Bueno, es así. Es un gordito porque trabaja lento, es vaguito, pero es ricachón, tiene mucho ATP. Esa regla no se la olvida. Entonces, la actividad de la ATPasa, la actividad enzimática de la ATPasa de la cabeza de la miosina es baja o es lenta, lo que hace que la contracción del músculo sea lenta. Vamos a ver ciclo puente actomiosina y ahí lo van a entender. Como tienen mucho ATP, la célula resiste a la fatiga. No se fatiga rápidamente porque no se está desarrollando la glucólisis de tipo anaeróbica, que es la que me produce el ácido láctico cuando yo estoy en mucha ejercitación. Y eso es algo muy bueno, porque miren dónde predominan las fibras tipo 1. En los músculos erectores de la espalda, todos los músculos paravertebrales y dorsales, los que mantienen que mi postura se mantenga erecta. Yo en permanente momento tengo que tener contracción de los músculos erectores para mantener la postura, si no yo me caería. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con un bebé. El bebé, ¿cuál es la situación? Que ellos no tienen la contracción tan sostenida y tienen que ir aprendiendo y ganando esa función motora. Entonces el bebé, si vos lo soltás, se te va a descajetar y se te va a ir. Pero vos, tontulo ya grande, vos estás erecto. A vos no se te va a ir el cuerpo. ¿Por qué? Porque vos tenés un buen estado contráctil en los músculos de la espalda. También vamos a tener muy desarrollados en los músculos de atletas de alta resistencia. Aquellas personas que corren maratones de 10 kilómetros, 15 kilómetros, ellos van a adaptar sus músculos de los miembros inferiores para poder realizar esta corrida, digamos. Entonces, no se olviden también los músculos de los miembros inferiores, déjenlo ahí anotado.
¿Bien? Vamos a ver ahora las fibras 2B o glucolíticas rápidas. Son muy grandes y son ya ahora rosas pálidas en fresco. Su actividad metabólica es muy baja, tienen poca mioglobina, o sea, tiene poco oxígeno y poco hierro. Eso hace que sea rosa pálida. Tienen pocas mitocondrias y enzimas mitocondriales. Y van a tener entonces poca formación de ATP. Hay poco oxígeno, hay pocas enzimas, se produce poco ATP. Estas, aunque tienen poquito ATP, son laburadoras. La actividad de la ATPasa de la cabeza de la miosina es alta. Ella con poquito hace mucho, con poco ATP hace bastante. La contracción de estas fibras es rápida y por ende, lo quiero copiar, actividad enzimática ATPasa baja, entonces acá actividad enzimática de la ATPasa es alta, rompe rápido ese ATP para ser consumido. Estas, al tener poco ATP, sí fatigan. Estas están en los movimientos finos y precisos, como en los oculares y en los de los dedos. Les habrá pasado a ustedes que en algún momento yo voy explicando algo muy rápido y tienen que ir copiando rápido y empieza a doler la mano, se empieza a arder, empieza a darte como una puntada en la mano. Ese es el lactato. Cuando vos estás escribiendo muy rápido, la fibra pierde el ATP, que son estas fibras de las manos, y por ende empiezan a fatigar, porque como vos seguís contrayéndola, tienen que hacer glucosis de tipo anaeróbica. Se empieza a concentrar el lactato y el lactato te hace miércoles. ¿Me entienden? Entonces te da toda esa acidez en la mano, empezás a agitarla la mano para que deje de doler. Bien, estos músculos también se desarrollan en aquellos corredores de cortas distancias. ¿Saben quién es el ejemplo característico? Usain Bolt. Porque Usain Bolt, él corría maratones cortas, carreras de metros, 200 metros. Él no hacía una actividad tan, digamos, constante como una maratón de 10 kilómetros. ¿Bien? Entonces, corredores de cortas distancias, bien. Y como relacionándolo con el músculo de los dedos, los levantadores de pesas también tienen esta característica. ¿Bien? Este tipo de fibra predominantemente. Y venimos ahora a hablar de las fibras 2A. Estas son las glucolíticas oxidativas rápidas. Son de tamaño intermedio y de color intermedio. No son ni rojo ni rosa pálido, son rosa. Su actividad metabólica es igual a estas tipo 1, es decir, tienen gran proporción de mioglobina, tienen gran proporción de mitocondrias y enzimas mitocondriales y van a tener una muy buena reserva de ATP, porque si tienen mucho oxígeno y muchas mitocondrias van a producir mucho ATP. La velocidad de contracción respeta ahora a la derecha, son como las tipo 2. Tienen una velocidad de contracción rápida, ¿sí? O sea que tienen una actividad enzimática de la ATPasa elevada. Y estas, como tienen mucho ATP y gastan mucho ATP también, pero producen mucho ATP, vamos de nuevo, como gastan mucho ATP, porque la ATPasa rompe mucho ATP, la ATPasa. Pero ellos producen mucho ATP, aunque se gaste mucho ATP, ellas van a resistir a la fatiga porque la producción y la reserva siempre está alta. Estas son características de los músculos de los miembros superiores y fíjense los atletas. Son corredores entre 400 y 800 metros y miren en dónde están, en los nadadores que bracean o en los jugadores de hockey que utilizan sobre todo el miembro superior para jugar. Lo mismo pasa acá si yo tengo que hablar, por ejemplo, de un jugador de golf. El jugador de golf utiliza principalmente las manos, entonces sus músculos van a estar bien desarrollados con este tipo de fibra. ¿Bien? Es, según el deporte, qué parte del cuerpo se emplea, lo que termina definiendo qué tipo de fibra va a estar predominantemente. Nunca se olviden, las tres fibras están en todos los músculos, pero los músculos se van adaptando bioquímicamente según la función que yo haga. Bueno, este era un cuadro. Van a estar bien desarrollados con este tipo de fibra. Bien, es, según el deporte, qué parte del cuerpo se emplea, lo que termina definiendo qué tipo de fibra va a estar predominantemente. Nunca se olviden, las tres fibras están en todos los músculos, pero los músculos se van adaptando químicamente según la función que yo haga. Bueno, este era un cuadro que tenían en la cartilla de la cátedra y que nos hablaba respecto a los corredores, cuáles son los tipos de fibras que van a ir a aparecer. Las fibras de tipo 1, cuando yo tenga una maratón muy extensa, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Entonces, ahí yo necesito que las fibras muy resistentes y contraigan lentamente para que el ATP no se me descajete y se me gaste del todo.
Después, las fibras tipo 2A, que estas ya eran glucolíticas oxidativas rápidas. Estas ya gastan rápido el ATP, pero sin embargo la reserva sigue siendo buena. Me aguanta hasta 400, 800 metros. Y los que corren sprint, que son cortas distancias, como Usain Bolt, ellos van a ser las fibras tipo 2B, que son poco productoras de ATP, pero muy buenas en cuanto a esa actividad enzimática. Gastan muy rápido ese poco ATP. Me sirve para esta contracción rápida y, bueno, la cuestión es esa, ¿sí? La fatiga, fíjense, va aumentando hacia las fibras de tipo 2B y hacia las tipo 1 son menores. ¿Bien? Bueno, ahora, terminología esencial que ustedes se tienen que acordar en este trabajo práctico son todos estos conceptos. El prefijo sarco, primero nada, yo no me pregunten porque no me acuerdo de dónde deriva, no sé si es del latín, significa carne. ¿Bien? Lema está hablando del plasma lema, es la denominación antigua de la membrana celular. Sarcolema es la membrana celular de la fibra muscular. Sarcoplasma de citoplasma es la definición del citoplasma de la fibra muscular. Retículo endoplasmático va a ser el retículo sarcoplásmico, pero acá nosotros vamos a hablar específicamente del retículo liso. ¿Bien? El retículo sarcoplasmático siempre va a ser el retículo liso. La mitocondria va a ser el sarcosoma, soma por cuerpitos pequeños que encuentran en la fibra muscular, y célula muscular es lo mismo que decir fibra muscular. Y esto es la gran confusión que siempre hacen con las fibras del tejido conectivo. No es lo mismo una fibra muscular que una fibra del tejido conectivo que puede ser colágena, elástica o reticular. No lo confundan porque no es lo mismo. ¿Ok? Bueno. Hablemos entonces de la fibra muscular estriada esquelética. Y vamos despacio. Fíjense que es una única célula y está la diapositiva completa. Es porque la descripción de estas tres fibras es muy larga. Ha sido un tema muy estudiado el tejido muscular. Son 3 células únicamente, distinto de un montón de otros tejidos donde nosotros hemos venido hablando y hablando y hablando de que habían distintos tipos celulares. Por ejemplo, en cartílago yo ya tenía 3 células, en hueso tengo 5 células. Entonces, como son poquitas células las que tenemos acá, se las describe de forma completa. ¿Ok? La fibra de la que nosotros vamos a hablar es específicamente de la fibra extrafusal. Entonces, si hay una fibra extrafusal, va a haber una fibra intrafusal. Fibra intrafusal no vamos a hablar acá en histología, la van a conocer en fisiología. Pero quiero que vayan sabiendo que esta descripción responde a la extrafusal para que después ustedes puedan hacer una correcta asociación con músculo. ¿Bien? Bueno, vamos despacio. Las fibras musculares tienen, primero, su definición. Se dice que son un sinsitio multinucleado, o sea que es una gran masa citoplasmática multinucleada. Vamos en cuanto a su forma y longitud. En las fibras musculares yo tengo que saber diferenciar los dos cortes, corte longitudinal y corte transversal. Al corte longitudinal es cilíndrica y va a medir desde milímetros, como el músculo estapedio del oído interno, a metros, como el músculo sartorio. Sartorio mide aproximadamente menos de 1 metro. En los canguros, el sartorio está muy desarrollado, ahí mide casi 1 metro. ¿Bien? Bueno, al corte transversal, vamos a decir que es de forma poligonal, ¿sí? De bordes regulares, es muy importante esto de los bordes, regulares, bordes regulares, y cuyo diámetro en el corte transversal puede ser entre 10 y 100 micras. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es la cuestión a nivel del núcleo? Es una célula multinucleada por esta fusión de los mioblastos. Los núcleos son ovales, subsarcolémicos. ¿Qué onda con esto? Quiere decir que se encuentran debajo de la membrana plasmática o son periféricos o excéntricos. ¿Bien? Acá se utiliza mucho la denominación o la referencia histológica de la membrana plasmática. Y generalmente la cromatina es densa. Pero no se equivoquen, no siempre va a ser densa, porque yo, si tengo que reponer una miofibrilla, la cromatina se tiene que hacer laxa para que se produzca el ARN mensajero. Pero como consideración general, la cromatina es densa. ¿Bien? En cuanto al citoplasma, decimos que es acidófilo, está lleno de proteínas. Y va a tener con patrón estriado transversal. Ya vamos a dibujarla a la célula. Esto lo que vemos son las bandas claras y oscuras.
Luego vamos a tener las organelas. A nivel de las organelas, yo tengo que organizarme muy bien. Yo tengo que hablar a nivel de sarcolema o membrana plasmática, la presencia del túbulo T, o túbulo también llamado transverso. ¿Qué es el túbulo T? Es una invaginación de membrana plasmática y tiene una ubicación en especial. Ubicado, ya lo van a entender, entre banda A y del sarcómero.